Hola, queridos amigos de la Sodalidad Iniciática. Hoy vamos a compartir juntos la meditación del propósito psicológico 26, los esenios. Siguiendo la senda que marcan las tradiciones, su amiga leerá el texto con fidelidad, tal como fue transmitido, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, como ustedes ya saben, añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí ciertamente, pero no son enseñanzas. La enseñanza solo está en la obra, en el texto de los propósitos psicológicos. Lo que añado solo son comentarios, huellas personales de este camino, de este peregrinaje, que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad sientan como propio. Y algo que quiero clarificar es que el banner del anterior propósito, no sé si en 2 o 3, recién me di cuenta, he puesto mal la dirección del correo de la web que siempre recomiendo, y en uno de los propósitos expliqué el por qué se pueden descargar toda la obra del maestre. 3 veces www.sergerainaudelaferriere.net. Nos vemos, amigos. Hola, amigos de la Sodalidad Iniciática. Bueno, dicen que ahora se va a festejar el día de nosotros, los brujos, porque nosotros ya sabemos lo que eso simboliza desde el propósito 21. Pero en todo caso, antes de iniciar el propósito, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y bueno, como siempre, vamos a ver dónde mismo nos estamos caminando en nuestro peregrinaje. Habíamos visto que estamos en el trabajo de iluminación de nuestro chakra Vishuddha, que ese trabajo de iluminación va desde el propósito 25 al 30. En el 25, Vishuddha, tierra elemental, que corresponde a los gnomos, y hemos meditado en los gnósticos. Y ahora estamos en el propósito 26, Vishuddha, agua elemental, ondinas, los esenios. Iniciemos la lectura del propósito. Introducción. En la introducción de nuestro capítulo precedente, hemos dicho ya que esta serie de propósitos psicológicos forma parte de un conjunto de documentación con los grandes mensajes, serie de 7 obras. Se trata en efecto de documentos que traen algunas luces sobre las diversas concepciones de los hombres, más bien que de una doctrina propiamente dicha. Esto puede ser un método de educación para algunos, una vía de iniciación aún, pero sobre todo un ramo de sistemas del cual se debe retirar las más bellas flores. Nosotros no nos presentamos como una exclusividad en ese modo de instruir. Nuestro privilegio radica solamente en haber podido interesar a numerosos investigadores. Por otra parte, las frecuentes citas de autores y de obras a los cuales reenviamos tan a menudo a nuestros lectores prueban el deseo de extender ampliamente esta manera de formar los espíritus. Se trata pues de una reeducación práctica, y de ahí esos paralelos repetidos cada vez para impregnar mejor al lector de un espíritu de síntesis, indispensable para abordar la ciencia esotérica que forma la base de la gran tradición iniciática. Hemos comenzado esta tercera docena de propósitos con una mirada sobre los gnósticos, cuya enseñanza es opuesta al verdadero cristianismo, el cristianismo comprendido en su sentido corriente y habitual, y esto proponiendo una interpretación esotérica. No obstante, si los gnósticos, que se pretenden de una tradición oculta, están pues en desacuerdo con los cristianos ortodoxos y en particular con los católicos de hoy, sus escritos prueban que ellos hacen de Jesús uno de sus profetas y aún el más grande. Antaño, algunos habían expresado la hipótesis ya dicha sobre las relaciones entre el cristianismo y el conjunto de la gnosis. Lietzmann había evocado una regresión del cristianismo hacia sus orígenes orientales, una reorientación extrema del cristianismo. Es muy difícil hacerse una idea exacta sobre esas cuestiones.
Sus revelaciones son puestas a veces en boca de Zoroastro, de Adán, de Set, pero también hablaban a veces en nombre de Jesús. Para llegar a conclusiones precisas y al mismo tiempo obtener del descubrimiento de que Novoskion las múltiples revelaciones que promete, será pues necesario confrontar los nuevos textos gnósticos con el cristianismo auténtico, desde dos puntos de vista diferentes. Es, ciertamente, de lo que ha debido encargarse ahora Jean Dorés, después de la aparición de sus primeros trabajos. Hemos citado ya largamente esos textos sacados de su obra Los libros secretos de los gnósticos de Egipto, edición Planeta, 1958. Citemos aquí que la cruz ansada, símbolo de la vida que los coptos han heredado de sus ancestros y guardado hasta nuestros días como equivalente de la cruz cristiana, es un signo que no parece haber pasado del paganismo egipcio al cristianismo copto antes del año 391. En sus historias eclesiásticas, Rufin y Sosomene relatan que es en ese momento que el Serapion de Alejandría fue destruido y que la célebre estatua de Dios, tallado por Briaxis, fue rota en pedazos por las multitudes a las que incitaba el patriarca Teófilo. Las tradiciones eclesiásticas relatan complacientemente cómo, durante esos trastornos, los cristianos descubrieron con sorpresa sobre los muros interiores del templo ese signo antiguo, la cruz ansada egipcia, semejante a la cruz y del cual les dijeron que era aquel de la vida por venir, mientras que los paganos por su lado quedaron estupefactos viendo la cruz triunfante, en lo sucesivo pintada sobre las casas por sus adversarios. Tan semejante era la cruz sobremontada por una corona a su jeroglífico de la vida futura. J. Maspero en Historia de los Patriarcas de Alejandría nos dice: profecías antiguas que conservaban los últimos fieles de los cultos egipcios anunciaban, parece ser, que la manifestación de ese signo marcaría el advenimiento de un nuevo culto. Así, un gran número de devotos alejandrinos de Serapis se convirtieron al nuevo culto, mientras que por su lado los cristianos adoptaban esa nueva forma de la cruz que tenía la ventaja de haber sido ya designada en las escrituras de sus ancestros como la vida por venir. Se conoce la historia de ese falso Mesías, el egipcio, quien hacia los años 52-54 atrajo 4.000 judíos al Monte de los Olivos, pretendiendo que hiciera derrumbar bajo sus ojos los muros de la ciudad santa. Inclusive los Hechos de los Apóstoles 21:38 guardan el recuerdo. Menos conocido es Teudas, quien 10 años antes conducía multitudes al Jordán, prometiéndolos otros milagros. Incluso el historiador judío Josefo estigmatizaba semejantes imposturas que, a pesar de las sangrientas represalias de los romanos, no cesaban de remover a las muchedumbres bajo el pretexto de revoluciones o de visiones. No es pues imposible que los calificativos de falso profeta y de anticristo, usados por el cristianismo con respecto a adversarios anónimos, hayan podido apuntar a veces a gentes tales como aquellos que pretendían ser las encarnaciones del gran Set. Los nicolaitas mencionados en el Apocalipsis de Juan 2, 6 y 15 han podido ser efectivamente animados por la gnosis, tan análoga a aquella que revelan los escritos coptos que los heresiólogos están de acuerdo en atribuirles. Otra cuestión interesante es la importancia asignada a San Pablo por el maniqueísmo. Ver cabeza o capítulo 1, página 13 en los manuscritos maniqueos de los museos estatales de Berlín, 1940. Fuera del Apocalipsis de Pablo, que por su mismo título se requiere efectivamente poner bajo su nombre, él jamás es nombrado abiertamente en los otros tratados o revelaciones donde, sin embargo, la influencia de su doctrina se manifiesta por numerosas citaciones implícitas. Es curioso que aún la hipóstasis de los arcontes en su preámbulo inserte un versículo de la epístola a los Efesios 6:12, antes de empeñarse en el expuesto de una mitología con la cual el cristianismo no tiene aparentemente nada que hacer. Ahora bien, ese versículo está presentado por el texto gnóstico en estas simples palabras. El apóstol dice: ¿por qué razón el nombre de Pablo no es mencionado aquí? No es por desconfianza alguna con respecto al apóstol.
Si se hubiese desconfiado de él, no se le habría prestado exactamente esas palabras, acordándoselas a causa de su origen la autoridad que les es concedida. Es, entonces, particular respeto por un maestro de quien se prohíbe pronunciar el nombre. Pero cuya enseñanza es particularmente reverenciada. Según Jean Dorese, es sorprendente a primera vista que el cristianismo, enseñado por ese Pablo, al que profesaba haber beneficiado con revelaciones celestes, está aún más próximo que el de Juan a las especulaciones de los gnósticos. Se creería casi encontrar la noción de gnosis en Pablo, cuando él hace un llamado a la sabiduría de Dios, que está escondida, que Dios ha preparado antes de los siglos para nuestra gloria y que ninguno de los príncipes, de los arcontes de este siglo, de este eón, ha conocido. Es eso lo que se relata en la Biblia en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Los gnósticos clasifican a los hombres en 3 categorías: ílicos, psíquicos y espirituales. Pablo enseña asimismo sobre el somaticón, el psiquicón y el neumaticón, y no hay más que revisar los numerosos pasajes de sus exhortaciones para encontrar las bases de la enseñanza gnóstica. Primera de Corintios 15, 44, 47, Efesios 1, 4, 5, Efesios 5, 8, Epístola a los Colosenses 1, 15, siguientes 26, 27, etc. Sin embargo, aunque las especulaciones de Pablo tienen por punto de partida los mismos temas místicos que los de los gnósticos, él los interpreta diferentemente. Franz Cumont ha señalado ya todos los rasgos que acercan el maniqueísmo, por ejemplo, a la doctrina de Basílides, tan próxima a aquella de los gnósticos de Egipto. Basílides compuso en 24 libros un comentario de los evangelios canónicos. Mani redactó uno, el Evangelio Viviente, en 22 libros. El docetismo de los dos sistemas era análogo. Para Basílides, el Cristo, lejos de morir sobre la cruz, había hecho perecer en su lugar a Simón el Cirineo. Para los maniqueos, era al mismo príncipe de las tinieblas que Jesús había hecho clavar y que se había retorcido sobre el patíbulo. Acerca del bautismo, a continuación el cual el Cristo había reemplazado a la persona humana de Jesús, Mani y Basílides estaban de acuerdo. Hoy día los nuevos escritos cópticos ilustran a la vez la autenticidad gnóstica de las doctrinas expresadas por Basílides y más en detalle las relaciones estrechas que hace depender el maniqueísmo de esa misma forma de la gnosis. Bueno, larga la introducción, pero es importante que meditemos sobre lo que nos transmite el maestro en ella para alcanzar lo que anhelamos desde el propósito 1, comprensión, la posibilidad de reflexionar y que exista una contemplación interior de su enseñanza. Vamos por ello. El maestro nos sitúa en el marco de una reeducación espiritual, no como una doctrina cerrada, sino como un método de síntesis. Él invita a recoger las más bellas flores de las diferentes escuelas esotéricas. Una metáfora que alude al trabajo del buscador consciente que sabe reconocer la verdad donde quiera que se manifieste. Así, al abordar el tema de los gnósticos, el texto nos muestra nuevamente que, aunque su enseñanza parece contraponer al cristianismo común, ellos honran profundamente a Jesús, a quien ven como el gran revelador de la luz. Se propone confrontar la gnosis y el cristianismo auténtico, no para dividir, sino para comprender el hilo común de sabiduría que los une. Se nos recuerda la universalidad del símbolo de la cruz alzada, Ang, la vida eterna, la vida por venir, que une el Egipto antiguo con el cristianismo naciente. Esa continuidad simbólica nos enseña que la verdad no pertenece a un solo pueblo, ni a una sola religión, sino que se revela progresivamente a través de las eras. En la segunda parte de la introducción, el maestro y Dorese nos muestran cómo San Pablo y los gnósticos compartían una visión del hombre tripartito, ílico, psíquico, neumático, lo cual revela la raíz común de la enseñanza espiritual antigua. De esta parte del propósito nosotros podríamos decir que hay una invitación central
que es pensar sin dogmas, pero con profundidad. El maestro nos llama a unir aquello que probablemente a través de la historia se ha desunido. Y algo hermoso es que nos da el método de lo que él llama síntesis, que siempre está insistiendo en los diferentes propósitos. Nos dice que nos remite a muchos autores, nos dice que nos remite a todas las tradiciones y lo hace no solo por obtener el conocimiento, el saber, sino para que nosotros como iniciados no nos aferremos a la forma, sino que busquemos la esencia detrás de cada tradición. Y bueno, también nos está señalando un puente, un paralelismo doctrinal entre Mani y Basílides. Veamos cómo es ese paralelismo. Nos dice el maestro que entre Mani y Basílides, dos grandes figuras de la tradición gnóstica que representan líneas paralelas del pensamiento espiritual en los primeros siglos de nuestra era, vamos a hacer una comparación a partir de lo que el maestro nos transmite y lo que fuentes gnósticas y maniqueas complementan. La época de Basílides del siglo II después de Cristo en Alejandría, Egipto, y Mani o Manes, siglo III después de Cristo, Persia, Babilonia. El origen griego-egipcio influido por el helenismo y el esoterismo oriental. Y en Mani es persa, influido por el zoroastrismo, el cristianismo y el budismo. La obra principal, como cita el maestro, exégesis de los evangelios, 24 libros, y Mani, Evangelio Viviente, 22 libros. Para Basílides, la gnosis cristiana esotérica con matices filosóficos. Para Mani, religión sincrética universal, mezcla de gnosis, cristianismo y mazdeísmo. La meta espiritual para Basílides, liberar el alma del mundo material a través del conocimiento, a través de la gnosis. Y para Mani, liberar la luz atrapada en la materia mediante el conocimiento, la pureza y la ascensión del alma. El maestro subraya que hoy día los nuevos escritos coptos ilustran a la vez la autenticidad gnóstica de las doctrinas expresadas por Basílides y más en detalle las relaciones estrechas que hace depender el maniqueísmo de esa misma forma de gnosis. ¿Qué significa esto? Esto significa que Mani hereda directamente la estructura doctrinal de Basílides y de otros gnósticos alejandrinos. El maniqueísmo no es, por tanto, una religión nueva, sino una prolongación del pensamiento gnóstico. Así, ambos maestros, Basílides y Mani, buscaban expresar la lucha interior entre la luz y la materia, entre el Cristo de luz y el yo inferior. El maestro nos invita a no quedarnos en la comparación histórica, sino a vivir la enseñanza. El Cristo no fue crucificado una sola vez en la historia, es crucificado cada día en el corazón del hombre cuando la luz desciende a la materia para redimirla. Utiliza una palabra clave, docetismo, que es necesaria y es clave para comprender no solo a los gnósticos, sino también todo el simbolismo esotérico del Cristo. Nosotros ya en algunos propósitos bien avanzados los siglos, nos enteramos que inclusive obispos fueron quemados precisamente por haber adoptado esta concepción. Por lo tanto, volvamos a profundizar en ella. La palabra docetismo viene del griego dokeo, que significa parecer, aparecer como, dar la impresión de. Por tanto, docetismo quiere decir literalmente la doctrina según la cual Cristo parecía tener un cuerpo humano, pero no lo tenía realmente. Es decir, los docetas afirmaban que el cuerpo de Jesús no era material, sino una apariencia, una manifestación luminosa, de una manifestación luminosa o espiritual. Muchos movimientos gnósticos de los siglos II y III, entre ellos los de Basílides, Valentín, Marción y Mani, sostenían formas de docetismo. La idea central era el Cristo es un ser de luz, una emanación divina, un eón, que no puede contaminarse con la materia. Por tanto, su encarnación no fue carnal en el sentido ordinario, sino una manifestación aparente destinada a enseñar y redimir. En consecuencia, no sufrió realmente los dolores físicos de la pasión.
Lo que se vio fue una representación simbólica del drama cósmico, la luz descendiendo a la materia. Por eso, como recuerda el maestro, Basílides decía que no fue Cristo quien murió en la cruz, sino Simón de Cirene en su lugar. Y los maniqueos sostenían que fue el príncipe de las tinieblas quien fue clavado en la cruz, no el Cristo de la luz. Desde el punto de vista esotérico, que es lo que a nosotros más nos interesa, el docetismo no niega la encarnación, la reinterpreta simbólicamente. Por ello, para el docetismo, para esa concepción docética, el Cristo, principio divino, desciende a la materia, cuerpo, mundo, para redimirla. Este descenso se percibe como un parecer. El espíritu se reviste de formas, pero no se identifica con ellas. El cuerpo aparente, por tanto, del Cristo representa el mundo fenoménico, transitorio, ilusorio, la maya de los hindúes. En este sentido, el docetismo expresa una verdad iniciática universal. El espíritu no muere, aunque parezca morir en la materia. Y esto es clave para nuestro camino. El maestro diría algo así como: la crucifixión del Cristo no fue un hecho doloroso de la historia, sino una representación simbólica del drama solar, del descenso del verbo en la materia. Por ello, es importante que nosotros veamos también y profundicemos y meditemos sobre esta enseñanza del docetismo, cómo el maestro lo convierte en iniciática. Nosotros ya sabemos que en los propósitos psicológicos toda enseñanza tiene su correlato interior, su a propósito de qué. Así, el docetismo no es solo una doctrina sobre el Cristo, sino una clave de autoconocimiento. Cuando el iniciado comprende esto, vivimos el docetismo interior. Reconocemos que nuestro cuerpo y nuestra historia son una apariencia en la cual el espíritu se manifiesta para cumplir su obra. Ese es el Cristo Logos, el Nous, el ser que no nace ni muere, que solo parece sufrir cuando la personalidad se identifica con la materia. El maestro no enseña el docetismo como dogma, sino como símbolo iniciático que nos permite reconciliar la visión gnóstica con la cristiana. Nosotros podríamos decir que los gnósticos tenían razón o tienen razón al decir que el Cristo verdadero no sufre en la materia. Pero también nosotros podríamos decir que los cristianos tienen razón al afirmar que el Cristo se manifestó realmente en la materia, en el cosmos entero. La tradición iniciática lo que enseña es que el Cristo eterno se manifiesta en lo temporal sin dejar de ser eterno. Así, podemos entender que el docetismo, lejos de ser una herejía, revela una comprensión más profunda del misterio. El ser espiritual parece morir, pero en realidad se transforma. El drama del Gólgota es una imagen del proceso de iluminación del alma. Vamos a relatar el movimiento docético como una visión interior, una especie de mapa viviente que se puede seguir con la mente y con el corazón, como si observáramos el descenso del Cristo luz hacia la materia y su retorno, tal como lo entienden los iniciados gnósticos y el maestro. El origen, el Cristo. Antes de toda forma existe la luz pura, nos dicen los gnósticos, la conciencia divina. Esa luz no conoce sombra, es plenitud, silencio, vida sin límite. Los egipcios lo llamaban Ra, los hindúes Purusha, los gnósticos cristianos lo reconocerán como el verbo, el logos, que era en el principio con Dios. Esa luz desea conocerse a sí misma en la creación. Para hacerlo, se proyecta en la sustancia del universo. No abandona su esencia, pero adopta una apariencia. Este es el sentido del docetismo. El espíritu no se encarna como algo limitado, sino que se reviste de una forma aparente para obrar en el mundo. El primer reflejo, el Cristo manifestado. Podemos tal vez imaginar una lámpara encendida dentro de un vaso de alabastro. La luz brilla a través, pero no se confunde con el vaso. A medida que la luz desciende, su brillo parece atenuarse. Toma un cuerpo, una personalidad, una historia, el Jesús histórico. Desde el punto de vista de la materia, parece sufrir, morir, ser crucificado.
desde el punto de vista del espíritu, solo representa el drama cósmico, la luz inmortal que entra en la oscuridad para transformarla. Así, el docetismo no niega la pasión, la traslada del plano físico al plano simbólico. El Cristo que muere no es la luz, sino la forma a través de la cual la luz se expresa. En el silencio de la materia, el sepulcro interior, la luz actúa en secreto. Todo lo que estaba oscuro comienza a transparentarse. La muerte no es más que el momento en que la materia se abre a la transfiguración. Entonces la luz vuelve a manifestarse plenamente. El Cristo resucita, porque la materia ya no lo puede retener. Esta resurrección es el retorno al origen. Retorno no es huida, sino reintegración consciente. La luz ha descendido, ha iluminado y ahora vuelve con la experiencia de su paso por la forma. El maestro con esta enseñanza es como que si nos dijera, miren, todo ser humano vive este mismo proceso. El espíritu, nuestra esencia, desciende al cuerpo. La personalidad se identifica con el dolor y la limitación, la crucifixión. La conciencia se despierta y descubre que nada real ha muerto. El alma resucita reconociendo su naturaleza luminosa. Eso es el docetismo interior. Reconocer que el ser, ese ser con mayúscula, nunca ha sido prisionero, que solo parece sufrir para revelar la luz en la sombra. Otra enseñanza clave es el encuentro entre la cruz ansata egipcia, el Ankh, y la cruz cristiana, en el momento mismo en que una civilización se extingue y otra nace. Meditemos en ello para comprender su pleno significado según la gran tradición iniciática. El hecho histórico según las fuentes. El maestro cita a Rufin, Sosomeno y Maspero, y nos cuenta que hacia el año 391 después de Cristo, cuando el Serapion de Alejandría, templo dedicado al dios Serapis, fue destruido por orden del patriarca Teófilo, los cristianos descubrieron grabada en las paredes del templo la cruz ansata, el antiguo jeroglífico egipcio de la vida eterna. Los paganos egipcios, al verla en manos de los cristianos, quedaron asombrados de su semejanza con su propio símbolo de la vida. Los cristianos, a su vez, se sorprendieron de encontrar en el antiguo templo pagano dicho por los cristianos, por supuesto, una figura tan parecida a la cruz de Cristo, y adoptaron de hecho su forma, la cruz con lazo superior en la iconografía copta posterior. Según Maspero, incluso las antiguas profecías egipcias anunciaban la manifestación de un nuevo culto marcado por ese signo. Así, lo que parecía una coincidencia fue para los iniciados una señal de continuidad espiritual entre las dos eras. El significado del An en la tradición egipcia es tan antigua y profunda. Ese Egipto iniciático tenía un nombre para esa cruz. Su nombre significa literalmente vida, An, pero su sentido es mucho más amplio. En los jeroglíficos los dioses suelen entregar el An a la boca del faraón como soplo de vida, simbolizando la transmisión del verbo creador, del aliento divino que vivifica al ser humano. Así, el An no es solo un signo religioso, es un símbolo de iniciación. Representa la vida que vence la muerte, la continuidad del alma a través de las reencarnaciones y la unión del hombre con el principio. Cuando el cristianismo primitivo encontró ese signo, no lo rechazó, como nos cuenta la historia, sino que lo reinterpretó. Los primeros cristianos egipcios, los coptos, lo adoptaron como cruz cristiana con asa, símbolo de la vida eterna en Cristo. Para los cristianos la cruz era ya el árbol de la vida restaurada por el sacrificio de Jesús. El lazo superior del An, reinterpretado, representaba la aureola, la resurrección o la corona de la victoria sobre la muerte. De esta fusión nació una síntesis maravillosa. La cruz dejó de ser solo un instrumento de sufrimiento para convertirse en un símbolo de resurrección y de inmortalidad del alma, exactamente como lo fue el An egipcio. El maestro nos dice algo bien importante, volvamos a leerlo. Los cristianos adoptaban esa nueva forma de la cruz que tenía la ventaja de haber sido ya designada en las escrituras de sus ancestros como la vida por venir.
¿Qué nos está revelando el maestre? Nos está revelando que la cadena iniciática continúa. El an egipcio, la cruz copta, la cruz cristiana, la cruz interior del iniciado. El maestre, por lo tanto, nos invita a ver que no hay ruptura entre Egipto y el cristianismo, sino una transmisión del mismo principio, bajo formas diferentes. En Egipto, el sol Ra da la vida, el An es el soplo vital. En el cristianismo, el Cristo da la vida, la cruz es el instrumento de redención, y podemos ver entonces que ambos son símbolos de resurrección. Uno expresa la vida que desciende al cuerpo, el otro la vida que asciende al espíritu. De igual manera, nosotros podemos preguntarnos, propósito 26 trata sobre los esenios, y ocurre que empieza en su introducción hablándonos de los gnósticos, y en el propósito 25 nos habló de los esenios, como realizando un entrecruce entre estas dos tradiciones. ¿Qué nos muestra? Pues nos sigue mostrando algo que es fundamental, la continuidad de la tradición. La luz que los esenios aguardaban en el plano histórico, los gnósticos la descubren en el plano cósmico y en el plano interior. René Guénon llamó a esto tradición primordial, a esa sabiduría una y eterna que se manifiesta en todas las religiones y en todos los ciclos. El maestre, fiel a esa idea, muestra cómo el hilo iniciático nunca se corta, solo cambia de forma según las necesidades del tiempo. En este sentido, nosotros podemos ver que los esenios serían herederos de la línea hebraica caldea de la tradición, y los gnósticos prolongan la misma línea en el mundo helenístico, uniendo Oriente y Occidente. Por eso el maestro escribe en esta introducción: esas obras traen luces sobre las diversas concepciones de los hombres, más bien que una doctrina propiamente dicha, un ramo de sistemas del cual se deben retirar las más bellas flores. De igual manera, en esta introducción el maestro está planteando para nuestras almas algo muy profundo y audaz: la exégesis tradicional de Pablo, que lejos de oponerse a la gnosis, fue en realidad uno de sus grandes portadores, o mejor dicho, o tal vez se pueda decir un transmisor de la gnosis crística auténtica. Meditemos con calma cómo desarrolla el maestro esta idea y qué sentido tiene en el marco de la gran tradición iniciática. Podemos volver al maestro cuando nos dice: según Jean Dorese, es sorprendente a primera vista que el cristianismo enseñado por ese Pablo, al que profesaba haber beneficiado con revelaciones celestes, está aún más próximo que el de Juan a las especulaciones de los gnósticos. Y agrega: se creería casi encontrar la noción de gnosis en Pablo cuando él hace un llamado a la sabiduría de Dios que está escondida, que Dios ha preparado aún antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que el maestro, siguiendo a Dorese, observa que en los escritos paulinos hay una estructura de pensamiento iniciático, una enseñanza para los maduros, los iniciados, los que pueden comprender los misterios del espíritu. Pablo entonces no rechaza la gnosis, sino que la interioriza y la cristianiza. Para comprender esto, recordemos qué significa gnosis, que no es simplemente conocimiento intelectual, sino un conocimiento vivencial, iluminador y sobre todo salvador, una comprensión directa de la verdad divina. En los textos paulinos hay numerosas alusiones a esa sabiduría interior. El maestro señala que estas expresiones son idénticas a la estructura gnóstica clásica: el cosmos dividido en planos, somático, psíquico, neumático, la sabiduría oculta en los eones, los arcontes, etc. Nos aclara que aunque Pablo usa los mismos temas místicos, los interpreta de otro modo. Los gnósticos, como Basílides o Valentín, veían el mundo material como una caída, una creación imperfecta de un demiurgo ignorante. Pablo, en cambio, no niega la creación, sino que la considera redimible por el Cristo. Para él, el alma está en la materia, pero no prisionera sin esperanza. Cristo es el mediador que reintegra al alma en la luz mediante el amor y la gracia. La gnosis paulina no es elitista, sino universal, accesible a quien despierte su conciencia. Así,
El maestre nos muestra a Pablo como el puente entre el misticismo gnóstico y la fe cristiana, entre la sabiduría oriental y la revelación occidental. Pablo, un iniciado en la línea esotérica de los misterios antiguos, transformado en apóstol por una experiencia de iluminación, la famosa visión de Damasco. Esa luz que lo derriba no es solo un fenómeno místico, sino la revelación del Cristo, la misma luz gnóstica que ilumina el alma del iniciado. De ahí que Pablo diga, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Esa frase expresa el grado más alto de la gnosis, la unión del alma con el Cristo, lo que el maestre llama en otros lugares de los propósitos la realización del ser. Un elemento clave para entender el pensamiento gnóstico de Pablo, y no solo para entenderlo, sino realizarlo en nosotros, es la expresión Cristo en nosotros. Es una idea profundamente desarrollada por él. Y aunque los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan también hablan de la presencia de Cristo, lo hacen desde una perspectiva diferente. Veámoslo. Pablo es quien más explícitamente desarrolla la idea de que Cristo habita en nosotros. Algunos ejemplos claves. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Para Pablo, esta unión mística con Cristo es el corazón de la vida cristiana, una transformación interior. Los evangelistas tienen una visión más narrativa. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no usan la frase Cristo en nosotros, pero sí presentan ideas relacionadas. En Juan 14:23, Jesús dice, vendremos a Él y haremos morada con Él, refiriéndose al Padre y al Hijo habitando en el creyente. Juan 15, Jesús habla de permanecer en mí y yo en vosotros, usando la metáfora de la vid y los pámpanos. Lucas y Mateo enfatizan seguir a Jesús, imitarlo y obedecer sus enseñanzas, más que una unión interior explícita. Nosotros podemos ver con más claridad que Pablo desarrolla la idea de Cristo en nosotros como una realidad espiritual y como una realidad transformadora. Los evangelistas presentan a Jesús como alguien que invita a la comunión, pero no usan esa frase exacta ni la desarrollan con la misma profundidad teológica que Pablo. Meditemos también sobre un elemento trascendente que nos lleva a ese hilo oculto que el maestre deja entrever entre el paso del propósito psicológico 25 al 26. Ese puente silencioso entre los esenios y los gnósticos. Esa conexión que el maestro establece no es casual. Y hemos visto una parte y por qué esa conexión. Pero es intencionada y profundamente simbólica. En efecto, el maestro utiliza la secuencia de los propósitos psicológicos no solo como lecciones temáticas, sino como una cadena iniciática que ilustra la continuidad de la tradición primordial. No cambia de tema, eleva nuestra mirada, mostrando que la historia sagrada no son episodios sueltos, sino un continuo luminoso donde la tradición primordial se revela una y otra vez. Ese puente silencioso entre los esenios y los gnósticos que va a continuar con los zoroastrianos, mentados desde el propósito 25. Veamos un poquito sobre eso. Entonces, se hace necesario ver como una unidad los 3 propósitos. 25 los gnósticos, 26 los esenios, 27 los zoroastrianos. El pensamiento que sirvió de fundamento al mundo esenio fue entregado a la gnosis, mas a la vez los esenios se alimentaron del pensamiento zoroastriano. La obra, construida arqueométricamente una vez más, no sigue el hilo del tiempo saturnino. Vamos caminando hacia el polo, ascendiendo por el eje del mundo. Por ello primero vemos los gnósticos, luego los esenios y después los zoroastrianos. Podemos decir que los propósitos psicológicos que guardan los misterios mayores no son capítulos históricos, sino grados de un trabajo interior.
El maestro, fiel a la visión arqueométrica que organiza toda la obra, ordena los temas no según la cronología externa del mundo, sino según la ascensión del eje polar de la conciencia, el camino inverso al tiempo de Saturno, el retorno hacia el origen. Estas tres etapas forman un solo movimiento ascendente, podríamos decir del conocimiento a la purificación, de la purificación a la irradiación. Es el mismo ritmo que Guénon y el maestro llaman el triple acto de la iniciación polar: iluminación, consagración, glorificación. Lo que en apariencia son corrientes distintas, gnóstica, esenia, zoroastriana, el maestro las reúne como emanaciones de una sola sabiduría polar. El pensamiento zoroastriano es el más antiguo, revela la ley de los dos principios, luz y sombra, y la necesidad de mantener el fuego interior puro. Ese fuego se encarna siglos después en el ideal de pureza esenio, una comunidad que vive separada del mundo profano, guardando el fuego en el corazón de cada uno, esperando el advenimiento de la luz encarnada. Finalmente, ese impulso místico alimenta la gnosis cristiana, donde el alma comprende que el Cristo luz debe nacer dentro de sí. Así, Zoroastro enciende la llama, los esenios la guardan y los gnósticos la contemplan en su esplendor. No es una secuencia histórica lineal, sino una espiral interior, una transmutación del mismo principio a través de distintos planos de conciencia. Los propósitos que podríamos llamar conforman los misterios mayores comienzan con los gnósticos, porque el alma que despierta la gnosis ya ha girado hacia el eje, empieza a remontar la corriente del tiempo. De ahí pasará por la purificación, esenios, y finalmente por la luz del fuego eterno, Zoroastro. Así la secuencia no mira hacia atrás sino hacia arriba. Por eso, como bien nos damos cuenta, no seguimos el hilo del tiempo, sino que ascendemos por el eje del mundo. Debemos notar también algo muy especial. Los títulos no dicen el gnosticismo, el esenismo, el zoroastrismo, sino los gnósticos, los esenios, los zoroastrianos. La misma estrategia que encontramos en los propósitos vinculados a la naturaleza, recordemos, 15, 16 y 17, nos muestran ahora en estos propósitos. Sus títulos no son acerca de, sino acerca del ser. Así, el maestro no nos habla de doctrinas, sino de estados del ser, con mayúscula y con minúscula también. Cada título es una llave de identidad espiritual, una invitación a convertirnos en eso mismo dentro del propio proceso. Ser gnóstico, despertar la inteligencia del espíritu, el ojo interior. Ser esenio, purificar el cuerpo y la comunidad interior, prepararse como receptáculo de la luz. Ser zoroastriano, mantener el fuego puro, servir a la verdad asha en la acción. En este sentido, cada propósito psicológico es un grado de alquimia interior. La obra entera describe el pasaje del alma humana hacia su condición polar, su condición divina. Si miramos el hilo de oro que ahora nos conduce en el eje vertical, de abajo hacia arriba, gnosis, sabiduría, el espíritu que reconoce la luz oculta, esenismo, pureza, el alma que se consagra a esa luz, zoroastrismo, fuego, el cuerpo se convierte en templo ardiente de la luz. Por lo tanto, sabiduría, pureza, fuego, o en términos alquímicos, mercurio, sal, azufre. De nuevo, todo está unido. Lo que en el plano bíblico es la sal de la tierra, en el plano iranio es el fuego del altar, y en el plano gnóstico es la chispa del espíritu. 3 nombres para la misma substancia de la obra. Nuestras almas sienten, y al decir nuestras almas, me refiero a la de ustedes, amigos, y a la mía. Sienten que el maestro, como siempre, nos entrega mecanismos para lograr lo que está planteando. Pero a lo mejor lo pasamos por alto, por eso les invito a que vayamos nuevamente al propósito 25. Leeré esa parte, por supuesto, como siempre, y ustedes pueden tomar su propósito y encontrar lo que
sentimos como almas que debemos nuevamente meditar. El maestro nos dice, a propósito del primer hombre, Zósimo, autor de textos alquímicos griegos, entre ellos el opúsculo sobre la letra omega, escribe: los caldeos, los partos, los medos y los hebreos lo llaman Adán, lo cual se interpreta tierra virgen, tierra color de sangre, tierra rojo fuego, tierra de carne. Se encuentra todo esto en las bibliotecas de los Ptolomeos y se han depositado sus libros en cada templo, particularmente en el Serapión, cuando se invitó a Anesas, gran sacerdote de Jerusalén, a enviar un intérprete quien tradujo todo el texto hebreo al griego y al egipcio. Después, así que el primer hombre que entre nosotros fue llamado Toit, ha sido llamado Adán por esas gentes, con un nombre tomado de la lengua de los ángeles. Además, lo han apodado simbólicamente designándolo por 4 letras, los 4 elementos, sacados del conjunto de la esfera, y Zósimo explica que las letras A, D, A, M corresponden a los 4 puntos cardinales y a los 4 elementos. Es así como el Adán carnal es nombrado Toit según el modelaje exterior. En cuanto al hombre que está al interior de Adán, el hombre espiritual, él tiene, a la vez, un nombre propio y un nombre común. Su nombre propio lo ignoro aún hoy día. En efecto, solo Nicotea, el inencontrable, lo ha conocido. Su nombre común se dice Fos. La palabra griega Fos, siguiendo su acentuación, significa luz o también hombre. En la Biblioteca de los Filósofos Químicos, tomo cuarto, 1754, se encuentran las indicaciones: Adán, tierra roja, mercurio de los sabios, azufre, alma, fuego de la naturaleza; Eva, tierra blanca, tierra de vida, mercurio filosófico, húmedo radical, espíritu. Por nuestra parte, ya hemos hecho alusión también a esos acercamientos esotéricos de Adán igual a Sod, igual Inri, etc., con relaciones simbólicas por un mecanismo cabalístico tal como la palabra Tora, Taro, Ator, Rota, etc. Recordemos al pasar que el nombre de Adán, ligado así a los 4 elementos, es rico en enseñanzas. Es un hecho que, según numerosos mitos, el primer hombre fue realizado por una concentración de fuerzas elementales, ligándolo así al mundo físico. El espíritu se convierte de ese modo en prisionero de la materia. Es entonces que, si él puede realizarse, deberá rehacer la operación contraria, la gran obra de alquimia espiritual, a saber, que su constitución está basada sobre los mismos elementos, sólido, acuoso, gaseoso e ígneo, que la naturaleza, y por una transmutación, encontrar la misma vibración cósmica de nuevo con el fin de liberarse y regresar a la conciencia universal. Eso es el yugo, identificación, por el cual el ser humano retoma una pulsación original y vuelve de nuevo al Adán primitivo compuesto por los 4 elementos de la física antigua: tierra, agua, aire, fuego. Le queda entonces la recuperación en los elementarios por un trabajo al cual se dan particularmente aquellos que practican el Laya Yoga, vía de la desintegración total para unirse yogi de nuevo en el gran todo espiritual. Es en ese fuego primordial que asciende Zoroastro, por ejemplo. En el propósito 25 nos habla de la gran obra alquímica espiritual, como él mismo le llama. Y nos dice, puesto que ya nos transmitió, que esta tiene que ver con elementos. No con elementos, sino con cualidades. Los elementos constituyen a ese Adán carnal que es nombrado Toy, según el modelaje exterior. Y el maestro nos dice con claridad que aquello que nos queda entonces es la recuperación en los elementarios, por un trabajo al cual se dan particularmente aquellos que practican el Laya Yoga, vía de la desintegración total, para unirse, yogi, de nuevo en el gran todo espiritual. ¿Qué son los elementarios? ¿Cómo los recuperamos? Pues nuevamente hay que volver
porque la memoria falla. Debemos volver al propósito 5. Las respuestas a nuestras preguntas están ahí, pero el mecanismo está claramente señalado por el maestro en el propósito 25, solo que nos pasamos. Así ocurre. ¿Cuántas cosas nos habremos pasado? Ahí en el propósito 5 nos dice, notamos que el quinto grado, cuando desarrolla completamente el yogi la iluminación del Vichuddha Chakra, y nosotros estamos en el Vichuddha Chakra, corresponde al Mercurio, el cual toma las formas más diversas según el recipiente en el cual se coloca. Se adapta, así como el yogi, quien habiendo alcanzado ese estadio llega a ser él mismo la medida de toda cosa. Se debe notar también que el sadhaka que llegó a ese estadio sobresale de los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, para deshacerse en el éter. ¿Y con qué elemento estamos trabajando? Este principio que se encuentra en los elementos constitutivos orgánicos es lo que los alquimistas llamaron la quinta esencia o quinto principio. El éter es la síntesis de los 4 elementos, es decir, una operación que consta en volver a la unidad de los elementarios. El elementario es lo que constituye un elemento simple. Hay moléculas elementarias que constituyen otras moléculas, las integrantes. En la física antigua se habla de fuego elementario, el cual sería un elemento primitivo. El origen del fuego que existe hoy, en el ocultismo se da el nombre de elementarios a los espíritus de esencia muy sutil, quienes reinan sobre los elementos, las salamandras sobre el fuego, los silfos sobre el aire, los gnomos sobre la tierra, las ondinas sobre el agua, los cuales no se deben confundir con el elemental. Los elementarios, pues, son entidades humanas, seres evolucionados, espíritus inmortales, quienes terminaron el ciclo de la reencarnación y los cuales están listos a reintegrarse al absoluto. Su presencia en los elementos tierra, agua, aire y fuego indica que provienen de una vibración muy elevada y acercada a Dios, a Ein Sof. Constituyen en cierto modo las 4 categorías del tetragrama Yod-He-Bau-He. Desde el absoluto, pues la entidad primitiva pasa por el estado de los elementares y los elementales antes de pertenecer al reino humano y de volver a la categoría de los elementarios para volver al absoluto. Más allá de esos elementos que constituyen la materia, hay un quinto principio llamado quintesencia, la cual es, en realidad, la sublimación de la esencia misma de una cosa. Sin embargo, se conoce el hecho de que los 4 elementos de nuestra antigua física y los cuales nuestros sentidos perciben no son nada más que disminuciones, alteraciones, aminoraciones de las vibraciones de esos elementos originales. Hemos seguido el hilo invisible que el maestro va dejando para quien ya no lee con la mente racional, sino con el ojo del corazón, solo que a veces se salta. Y se salta de muchas enseñanzas, nos pasa a todos. El vínculo entre el propósito 25, que hemos retomado nuevamente, y el propósito 5, y más aún la conciencia de que los 6 primeros propósitos de los misterios mayores operan en la región del éter para iluminar Vichuddha, que ahí el dominio es de Mercurio, realmente es una clave viva que nos revela la arquitectura secreta de la obra, ordenar un poco lo que hemos traído y mostrar su sentido alquímico iniciático nos corresponde ahora. Al hablar de Adán y los elementos, estamos hablando de la caída en la multiplicidad. Cuando Zósimo habla del Adán compuesto por los 4 elementos, el maestro lo interpreta como la condensación del espíritu en la materia. El espíritu, que era pura vibración, Ein Sof, se cristaliza en 4 estados: tierra, agua, aire y fuego. Ahí el hombre se vuelve Toit, el Adán carnal, prisionero del modelaje exterior. En el sentido esotérico, este proceso es operativo. Si la caída fue una condensación,
La redención será una sutilización, es decir, la gran obra de alquimia espiritual, liberar la luz que está presa en la materia. Por eso el maestro nos dice, deberá rehacer la operación contraria, encontrar la misma vibración cósmica de nuevo con el fin de liberarse. La vía inversa es la que trabajamos como discípulos, de la tierra al éter, de la forma al sonido, de la letra a la palabra. Así nosotros hemos meditado los propósitos. Del propósito 1 al propósito 6 trabajamos con la tierra, del propósito 7 al 12 con el agua, etc. El sentido del elementario. Para poder distinguirlo, recordemos lo que nos dicen que es un elemento. Se llama elemento a un cuerpo simple, el cual está formado por una sustancia única. La física antigua aceptaba 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. La palabra elemento incluye también el principio constitutivo de una cosa. Por analogía se entiende pues un lugar, un sitio o una cosa esencial. Los elementarios nos dice que son seres humanos que han completado el ciclo de la reencarnación y que purificados han vuelto a vibrar en correspondencia con los elementos originales. El elementario es entonces el Adán reintegrado, el que ha transmutado sus 4 naturalezas y los ha reunido en la quinta esencia. Por eso el maestro dice que los elementarios, representan las 4 letras del tetragrama Yod-He-Bau-He, es decir, las 4 modos de manifestación del uno. El trabajo del adepto consiste, por tanto, en reconstruir ese tetragrama en nosotros mismos. En el fondo, esto sería restaurar el nombre divino en cada uno de nosotros como seres humanos. Cuando el propósito 5 afirma que el yogi que abre el chakra vichuddha, sobresale de los 4 elementos y se deshace en el éter, describe el mismo proceso que como alquimista vivimos en nuestra obra magna. Vichuddha, recordemos, el centro de la garganta es la morada del verbo, del logos vivo. Ahí Mercurio, el principio mediador, transforma las sustancias inferiores en su forma volátil y luminosa. Por eso el maestro dice que el mercurio toma las formas más diversas según el recipiente, así como el yogi, quien habiendo alcanzado ese estadio llega a ser él mismo la medida de toda cosa. Entonces, ser mercurial significa maleabilidad divina, la conciencia que puede adaptarse sin perder su centro. En este estado, como discípulos, nosotros comenzamos a hablar con la voz del espíritu, la vibración etérica que reordena nuestros elementos internos. Ahora podemos responder a nuestra pregunta: ¿cómo recuperamos los elementarios? No se trata de evocarlos, no se trata de invocarlos externamente, sino de reintegrar en nosotros sus cualidades, pues ellos son estados de conciencia arquetípicos. Cada elemento responde a una vibración, y en cada vibración habita un espíritu o virtud. Cuando el alma logra equilibrarlos, surge el éter, la quinta esencia, que es el mercurio de los sabios, el Adán restaurado, Asod, Inri, la conciencia unificada, como señala el maestro. Recuperar los elementarios es, pues, recuperar nuestra naturaleza divina a través del equilibrio de los 4 principios. El resultado es la manifestación del Adán luminoso, el Fos del que habla Zósimo, el hombre de luz, el Cristo. Recordemos cuando el maestro nos cita a Robert Fludd, ese gran hermetista rosacruciano del siglo XVII, que dice: el éter es los 4 elementos más la luz. Está describiendo exactamente ese punto de síntesis desde el cual nosotros hemos hablado. Éter igual tierra, más agua, más aire, más fuego, más luz. Y nosotros podemos ahora darnos cuenta de que esa suma no es cuantitativa, sino una transfiguración, una transmutación. Los 4 elementos, una vez purificados y reunidos, se iluminan desde dentro por la luz quinta, esa luz
catapulta, ese principio divino que los anima. Por eso, reconocer desde el alma es recordar la enseñanza, volverla presente. Un acorde que vibra y encuentra la nota que faltaba para volverse completo, como lo que nos acaba de ocurrir. Algo nos dice el maestro en este propósito y decimos, Dios, pero si algo de esto nos dijo en el propósito 25 y el propósito 25 nos recuerda al propósito 5. Entonces recordar una correspondencia eterna. Y eso es exactamente lo que el maestro nos está llamando en la introducción, educar en el espíritu de síntesis. Ver cómo todas las piezas, los gnósticos, los esenios, los zoroastrianos, los elementarios, los elementales, los elementos, el éter, la luz, no son partes sueltas, sino manifestaciones graduadas de una misma realidad primordial y tomamos conciencia del mecanismo. Así, cuando Freud habla del éter como los 4 elementos más la luz, el alma no lo toma ya como dato, sino como símbolo de unidad. Es el punto donde la materia y el espíritu ya no están separados, porque la luz se ha hecho cuerpo y el cuerpo se hace luz. Cuando el maestro habla del paso de los elementos a los elementales y nos dice el mecanismo, está señalando cómo las fuerzas naturales exteriores se convierten en principios internos del alma, es decir, en virtudes activas, que son cualitativas, en modos de vibrar en armonía con la creación. Esta relación que hemos visto entre los elementos, los elementales, nos lleva a un recordar también importante, las virtudes, pero no con esa visión moralista, qué virtuosa que eres, no. Es una clave muy bella de los propósitos psicológicos porque traduce el trabajo interior del alma en lenguaje simbólico natural. Tomemos en cuenta solo lo que nos dicen respecto a esas virtudes en estos 2 elementos que nosotros estamos trabajando, considerando, por cierto, que estamos hablando de una tierra elemental, de una tierra etérea. Entonces nos dicen que el ser elemental en la tradición occidental son los gnomos. Recordemos en esos cuentos que de niños escuchábamos y que de adultos también, porque estoy segura de que ustedes, si tienen hijos, habrán contado esos cuentos y otros más a sus hijos. Los gnomos son los habitantes de las montañas, de las cuevas, que trabajan con los minerales. Bueno, ¿cuál es la virtud que ellos nos están enseñando, mostrando? Paciencia, firmeza, estabilidad, fidelidad. Entonces, cuando el alma aprende la firmeza del propósito y el silencio interior, transforma el peso de la materia en base del templo interno. Y ahora el agua, nos dicen que el ser elemental en la tradición occidental son las ondinas o nereidas, son espíritus de los ríos, fuentes y mares, no son las sirenas, ellos son otro símbolo. Y la virtud o cualidad interior que está asociada a las ondinas es la pureza, la receptividad, la ternura, la compasión. Y por lo tanto, cuando nosotros purificamos las emociones, el alma convierte el fluir del sentimiento en transparencia del corazón, en reflejo del amor divino, pues está trabajando realmente por convertir ese elemento en un elemental. Va transformando esa agua en un agua elemental, en un agua etérea, y se puede decir entonces que de alguna manera nos convertimos en ondinas también. Miren ustedes que los 4 elementales son las 4 virtudes del alma que ascienden. La tierra sostiene, el agua purifica, el aire eleva, el fuego ilumina y en el centro el éter, el 5º elemento, que se unifica en el corazón. Y bien, habiendo recuperado, gracias a Dios, algo tan importante, entremos ahora sí
a la continuación del propósito, cuyo nombre es los esenios. Si retomamos aquello que es conocido de los esenios, es notable que Gomorra y Sodoma cuenten entre los lugares donde se establecieron sus colonias. Todos los testimonios que se han podido recoger en la literatura antigua a propósito de los sitios donde habitaron los esenios han sido, hasta hoy día, copiosamente analizados y examinados. Así se expresa Jean Dorés en su capítulo Los gnósticos y los sectarios de Qumran. Muy poco ha interesado, sin embargo, el hecho de que Qumran, según una identificación propuesta antaño por F. de Sauley, sería Gomorra. Por otro lado, según el testimonio de Sinesio de Cirene, Dion Crisóstomo, que vivió entre los años 42 y 125, hace aún en alguna parte el elogio de los esenios, que constituyen toda una bienaventurada ciudad establecida cerca del Mar Muerto, en la región media de Palestina, cerca de Sodoma. Con los 44 escritos encontrados en una jarra del Alto Egipto, son los manuscritos descubiertos cerca del Mar Muerto los que están a la orden del día entre los buscadores actuales. En efecto, después de años de trabajo para traducir, clasificar, catalogar, etc., ya no son simplemente artículos de la gran prensa los que mencionan esos importantes descubrimientos, sino obras serias que vienen a dar el resultado de los trabajos y comentar esas interesantes búsquedas. Es sin duda el artículo de Edmund Wilson, Los rollos del Mar Muerto, publicado en 1955 en el Neoyorquino, lo que despertó al gran público sobre este interesante descubrimiento del Qumran. Los hallazgos hechos en esas cuevas cerca del Mar Muerto fueron rápidamente tema de grandes conversaciones que interesaron tanto a la gente de la calle como a los hombres de ciencia. Los descubrimientos arqueológicos son siempre fascinantes y atraen muy a menudo un interés considerable fuera inclusive de los especialistas, y si esto es valedero en general, lo fue más particularmente aún en lo concerniente a esos famosos manuscritos que conmovieron sobre todo a la opinión cristiana. Ya la cita de Wilson sumergía al mundo cristiano en la perplejidad cuando anunciaba: la ascensión del cristianismo debe ser, en fin, comprendida en general como un simple episodio de la historia humana, mucho más que ser propagada como un dogma y una revelación divina. Christel Stendhal, que acaba de editar Los rollos y el Nuevo Testamento en Nueva York, 1957, planteó aquella cuestión que todo el mundo reconoce: las grandes similitudes entre el material del Qumran y el Nuevo Testamento, pero el modo en que no coinciden los argumentos y contraargumentos indica que los paralelos en materia de religión tienen significaciones distintas para diferentes personas. Él menciona igualmente que Wilson toma como símbolo de verdad e integridad a Ernesto Renan. Él estudió en el seminario San Sulpicio en París hasta el 5 de octubre, esto es una nota, ¿sí?, de 1845, cuando salió, él declaró: no es mi culpa si mis maestros me han enseñado la lógica y por sus argumentaciones despiadadas han hecho de mi espíritu un tajante acero. Yo tomé en serio aquello que aprendí: escolástica, reglas del silogismo, geología, hebreo, etc. He sido buen alumno y no podría ser condenado por ello. Su libro sobre Jesús conoció un gran éxito, pero se presta a numerosas controversias. Se cierra el paréntesis. Siguiendo a Dupont Sommer, se refiere a la famosa sentencia de Renan, según la cual la cristiandad es un escenismo que ha triunfado ampliamente. Pero como, según Renan, es más que dudoso que la cristiandad tenga una comunicación directa con el escenismo, resulta que todo eso no es muy claro. En Historia del pueblo de Israel, Renan habla de esas diferencias y hace el elogio del legalismo de los esenios, y después continúa diciendo: para el cristianismo, las ideas mesiánicas eran solamente la levadura para hacer subir la pasta. Una vez echado ese fermento, quedaba una regla de vida muy superior al escenismo. Para Renan, la religión era fundamentalmente ética, con supertonos religiosos, y ese liberalismo ha hecho de él un historiador muy pobre sobre este punto, siempre siguiendo la opinión de Stendhal en su introducción.
Bueno, con la frase inicial de este ingreso al propósito 26, el maestro nos vuelve a hablar de Sodoma y Gomorra. No está colocada por azar. En una sola línea, él cifra un símbolo iniciático de enorme profundidad. Y nosotros ya vimos algunos elementos sobre Sodoma y Gomorra en el propósito 25. En el plano histórico, cuando el maestro escribe sobre los decenios, nos dice: es notable que Gomorra y Sodoma cuenten entre los lugares donde se establecieron sus colonias. Alude a una hipótesis arqueológica real. Según algunos estudiosos, que retoma Jean Dorés, efectivamente, la zona donde se hallaron los restos de la comunidad de Qumran, en la ribera noroeste del Mar Muerto, podría coincidir geográficamente con el área bíblica de Sodoma y Gomorra. Esto históricamente es una simple coincidencia topográfica, pero el maestro la cita porque esa coincidencia es simbólicamente elocuente. Que una comunidad de pureza y contemplación se haya sentado justamente en el sitio que la tradición asocia con la máxima corrupción y el castigo divino. Entonces, ¿a dónde lleva el alma? La pregunta de siempre: ¿qué nos quiere mostrar el maestro? Y por ello, el alma siente que debemos recuperar la historia bíblica sobre estas dos ciudades. En la Torá, concretamente en el libro del Génesis, capítulos 18 y 19, la historia de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más intensos y simbólicamente ricos de toda la tradición judía, de toda la tradición bíblica, diremos. Resumamos su secuencia y su narrativa literal, y luego vayamos a una lectura más profunda que nos permita comprender a propósito de que el maestro las vuelve a mentar. Veamos la historia literal según la Torá. El anuncio a Abraham. Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por la extrema corrupción moral de sus habitantes. Antes de hacerlo, visita a Abraham acompañado de 2 ángeles, o 3 varones según el texto. Después de anunciarle el nacimiento de Isaac, el Señor le revela su intención de juzgar esas ciudades. Abraham, movido por compasión, intercede ante Dios. Destruirás al justo junto con el impío. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿también la destruirás? Dios acepta perdonarla si encuentra 50 justos. Abraham insiste, bajando el número a 45, luego a 30, 20, hasta 10 justos. Dios le promete: no la destruiré por causa de los 10. Este diálogo es un hito espiritual. La justicia divina se equilibra con la misericordia. Recordemos las 2 columnas del árbol sefirótico, pero también indica que la corrupción colectiva puede llegar a un punto donde el bien ya no tiene sostén. Luego, los 2 ángeles llegan a Sodoma al anochecer. Lot, sobrino de Abraham, los recibe y les ofrece hospitalidad. Pero los hombres de la ciudad, al saber que hay extranjeros en su casa, rodean la vivienda y exigen que se los entregue para conocerlos. Una expresión que en hebreo, la da'at, implica violación o sometimiento sexual. Lot se niega y ofrece en su lugar a sus hijas, gesto que refleja la gravedad del código de hospitalidad en la cultura antigua. Los atacantes intentan forzar la puerta, pero los ángeles los ciegan y anuncian a Lot que la ciudad será destruida. Lot y su esposa y sus 2 hijas son instruidas para huir sin mirar atrás. Dios hace llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades, las llanuras circundantes. La esposa de Lot mira hacia atrás, desobedeciendo la advertencia, y queda convertida en estatua de sal. Lot se refugia con sus hijas en una cueva, creyendo que no quedan hombres sobre la tierra. Las hijas lo embriagan y conciben de él 2 hijos, Moab y Ben-Amí, ancestros de los moabitas y los amonitas. Nosotros encontramos en la lectura tradicional de la Torá que Sodoma y Gomorra no fueron destruidas solamente por la inmoralidad sexual, sino por una corrupción más profunda del corazón humano,
Los textos rabínicos como el Talmud, el Sanedrín, explican que los sodomitas habían establecido leyes perversas para impedir la caridad. Quien ayudaba a un pobre era castigado, no había compasión, ni justicia, ni hospitalidad. Por eso el pecado de Sodoma no solo fue de carne, sino egoísmo absoluto, la negación del otro. Y la Midrash Rabbah dice: la maldad de Sodoma consistía en decir lo que es mío, y lo que es tuyo, símbolo del materialismo y la separatividad. Así, la interpretación que se tiene es que el fuego que desciende no es solo castigo, sino purificación de una forma de vida que negaba la humanidad misma. En la Cábala nosotros encontramos también una lectura simbólica y mística sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este episodio se interpreta como un drama de los mundos interiores. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra son las esferas inferiores del deseo y del egoísmo. La clifo o cáscara impura debajo del árbol sefirótico. El fuego del cielo que destruye las ciudades es la energía purificadora del espíritu que destruye lo que ya no puede redimirse. Y la esposa de Lot, el apego a lo viejo, mirar hacia atrás significa identificarse con el pasado y quedar inmovilizado. Sal igual cristalización. Por lo tanto, en la Torá, Sodoma y Gomorra son destruidas por injusticia, crueldad y degeneración. En la tradición rabínica representan la negación de la solidaridad y la compasión, y en la lectura esotérica son el símbolo de las zonas oscuras del alma donde el espíritu debe descender para encender la luz. Tratemos de encontrar el propósito por el cual el maestro vuelve a comentar sobre Sodoma y Gomorra. Del relato bíblico y las interpretaciones dadas por la tradición rabínica, por los místicos, por los cabalistas, la esposa de Lot que mira hacia atrás y es convertida en sal se cristalizó. Se convierte en un símbolo que muestra a nuestra alma algo importante, pero que también nos causa asombro, pues hablan de cristalización. ¿Es posible? Es la pregunta que se hace el alma. Cuando en el propósito 22, recordemos, el maestro nos transmite: el logo se manifiesta por la transmutación alquímica, y pone entre paréntesis Cristo en sí, y en el otro paréntesis la cristalización del ser. Recorremos esta visión paso a paso, pues realmente nos causa asombro. Debemos encontrar los elementos que nos permitan darnos cuenta a qué se refiere todo esto. En el propósito 22, la magia, el maestro habla del proceso crístico. Como una fijación luminosa, el Cristo debe cristalizar en nosotros, hacerse sustancia, hacerse sal de la tierra. Y esto obviamente no es un castigo, sino una coagulación consciente, la del espíritu que desciende y toma cuerpo en la materia purificada. Por eso Jesús el Cristo dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Y ese es el símbolo de la transfiguración, de la transmutación alquímica, la luz que se hace permanente, la sabiduría que no se corrompe. Pero la sal de la esposa de Lot es la inversión de esa alquimia, una cristalización que podríamos decir inconsciente, sin espíritu, sin movimiento ascendente. ¿Cómo comprender esta aparente contradicción? Vayamos a los términos de la alquimia. Solve et coagula. Toda obra pasa por esos dos movimientos: solve, disolver lo fijo, abrir, soltar, liberar, y coagula, fijar lo sutil, dar forma estable a la luz. Entonces nosotros podríamos atrevernos a decir que la esposa de Lot representa el coagula sin el sol, el alma que se fija en el pasado sin haberla transmutado, que se vuelve piedra, sal, porque su mirada aún vibra en lo que tiene que dejar morir. Ahora tal vez podamos hacer una lectura de síntesis. Sodoma y Gomorra representan, por tanto, algo más que ciudades. Simbolizan el descenso del alma en la materia, el abuso de las fuerzas vitales, la pérdida del sentido espiritual. Son
el símbolo del mundo caído. Entonces, ¿qué significa que los esenios, hombres de pureza, precursores del Cristo, se establezcan precisamente allí? Pues ellos que son la imagen de la pureza iniciática, instalados en Sodoma, tal vez porque su función es transmutar lo caído en sagrado. Pero hay algo que debe decirnos a nuestra alma, y parece ser que el símbolo de la mujer de Lot es la que nos muestra qué pasa cuando miramos hacia atrás, porque estamos en el Axis Mundi. ¿Qué simboliza Sodoma y Gomorra en nosotros? No digo para nosotros, sino en nosotros. Los pensamientos viejos, los dolores de antaño, los deseos que nos atan todavía, la nostalgia, el miedo, la inseguridad. Por lo tanto, el impulso de mirar hacia atrás como la mujer del otro, que nos llevaría nuevamente al mundo material. Y por lo tanto no podríamos ascender por el eje del mundo que nos lleva hacia la luz. Luego de ello, el maestro nos abre una segunda puerta del mismo templo. Después de haber hablado de la gnosis como interpretación interior del Cristo, vuelve a los esenios como eslabón intermedio. Nos muestra que ellos fueron una fraternidad de iniciados dentro del judaísmo, no simples religiosos, sino hombres consagrados a la purificación, a la comunión con los ángeles, al estudio de la ley interior. Y nos dice que los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto de Qumran vinieron a confirmar que los esenios vivían una espiritualidad mesiánica muy cercana a la idea de los primeros cristianos. Creían en la venida inminente del Maestro de Justicia. Practicaban la comunión ritual con pan y vino, hablaban del espíritu de santidad, esperaban una regeneración interior y colectiva, vivían en comunidad bajo votos de pureza y servicio. Por eso Dupont, Sommer y Renan llegan a decir que el cristianismo es un esenismo que triunfó. El maestro lo cita, pero con discernimiento, para mostrarnos una filiación espiritual, es decir, mostrarnos la continuación de ese hilo de oro. Cuando los rollos se descubren en 1947, el mundo académico y religioso queda conmovido. El cristianismo deja de parecer un fenómeno aislado y pasa a verse como la continuación de una corriente judía mística y apocalíptica que ya existía antes de Jesús. El maestro no toma partido en la polémica histórica, pero utiliza esa perplejidad como enseñanza espiritual. Lo que el mundo moderno descubre con asombro, la raíz judía del cristianismo, la ley de la tradición se confirma. Nada comienza de cero. Todo se transmite, todo se transforma, todo se reabsorbe. El contraste entre los estudiosos y la visión iniciática nos señala el maestre cuando menciona a Renan, Stendhal, Wilson, Weiss, no solo para citar eruditos, sino para mostrar dos modos de leer la historia sagrada. Los críticos analizan semejanzas externas. El maestro busca la identidad interior, la gnosis viva. Por eso el maestro recoge un punto esencial. Para una gran parte del cristianismo naciente, el Mesías no había venido aún. Esto, que para los historiadores es un detalle teológico, para el maestro es una clave iniciática. El Cristo no viene una sola vez en el tiempo, sino que se revela cíclicamente en cada época y en cada alma. Así, los esenios lo esperaban exteriormente, los gnósticos lo descubren interiormente, y el discípulo de todas las épocas debe realizar su venida en sí mismo. La verdadera espera mesiánica no es temporal, sino una atención espiritual hacia la luz. Es lo que Guénon llamaría el retorno al centro, y el maestro traduce en términos del alma como la reeducación de la humanidad. El maestro nuevamente, con enorme delicadeza, nos muestra la continuidad de la tradición primordial, a través ahora del esenismo y la gnosis cristiana, y utiliza los descubrimientos históricos modernos para esa época, no para discutir la historia,
sino para confirmar la ley de transmisión de la luz. La tradición no muere, solo se transforma y nosotros, al meditar en ella, nos convertimos en receptáculos conscientes. Volvamos a la lectura del propósito. El gran argumento de los apologistas cristianos es que para los esenios el Mesías debía venir aún, mientras que los cristianos creían que había venido ya, que había muerto y subido al cielo. Sin embargo, un estudio mucho más profundo del Nuevo Testamento revela claramente una actitud desde los primeros cristianos que se traduce por la esperanza y la espera. Para una gran parte del cristianismo naciente, el Mesías no había venido aún. El acuerdo es universal para reconocer que los manuscritos del Mar Muerto vienen a acrecentar sustancialmente nuestro conocimiento de la base judía de la cristiandad. Se acepta ya que la literatura paulina o johanita puede ser comprendida justamente por esas bases judías. Fue siempre reconocido que el cristianismo emergió del judaísmo, y para la primera iglesia eso no solo era un hecho histórico, sino una verdad teológica. Muy significativo es el hecho de que el Nuevo Testamento no menciona el término cristianismo. Esto se produce solamente en el segundo siglo, Ignatius, pero es cierto que en aquellos que escribieron el Nuevo Testamento no sentían ninguna necesidad para tal abstracción. Durante más de 50 años, el término escatología fue la palabra clave en los estudios bíblicos. Alberto Schweitzer se ha convertido en el símbolo para esa nueva forma de estudio, aunque la reorientación fue aportada más de una década antes por Weiss. En la predicación de Jesús sobre el reino de Dios, 1892, la primera edición inglesa de La búsqueda del Jesús histórico data de 1910, la edición original de 1906. Cierra la nota. Pero el descubrimiento de los rollos del Qumran trajo una nueva luz a esas cuestiones. Estamos ahora por primera vez en condiciones de comparar la espera mesiánica de la secta judía llamada los cristianos con la de la otra secta judía ya en escena en los tiempos de Jesús. El término secta es empleado aquí a propósito, pero Josefo presenta a los fariseos, saduceos y esenios como filosofías. Sin embargo, la estructura de los fariseos y saduceos difiere de la de los esenios. Los primeros pueden ser comprendidos como partidos, ya que a pesar de sus diferencias de opinión, ellos tendían a influir en la vida de los judíos. No había nada en la adhesión a esos partidos que diera a pensar en una significación teológica o escatológica. Por el contrario, eso era precisamente lo que pasaba entre los esenios. Ellos no formaban un partido, sino una comunidad del nuevo contrato. Por la iniciación y la obediencia, ellos eran los elegidos. Es bajo esta forma que se encuentra la importancia de distinguir a la comunidad esenia como secta, pero muy superior a los partidos de fariseos y saduceos. Desde entonces, una vez bien puesta esa distinción en el espíritu, es fácil para cualquier lector del Nuevo Testamento reconocer que la iglesia primitiva cristiana debe ser mirada como secta. Hay que señalar que los cristianos se nombraban a sí mismos también los elegidos y que su bautismo era considerado como un acto iniciático. Bueno, vamos a ordenar un poco este cuadro histórico y espiritual que nos muestra el maestre. Empecemos por conocer lo que nos cuentan sobre la separación de los esenios del Templo de Jerusalén. Este acontecimiento es clave para entender la misión de los esenios, tanto histórica como simbólicamente, dado que esta separación no fue un gesto aislado, sino el resultado de una crisis espiritual profunda en el seno del judaísmo del Segundo Templo. Después del exilio en Babilonia, siglo VI a.C., los judíos reconstruyen el templo en Jerusalén, el llamado Segundo Templo. Durante los siglos siguientes, Judea pasa por varios dominios extranjeros, persa, griego y finalmente romano. Hacia el siglo II a.C., tras la revuelta de los macabeos, una dinastía sacerdotal, los asmoneos toman el poder, pero pronto surge una crisis. Estos sacerdotes, originalmente celosos de la pureza de la ley, comienzan a mezclar el poder político con el religioso. El sumo sacerdote se convierte también en rey.
lo cual era inaceptable para muchos judíos fieles a la antigua tradición sacerdotal, la línea de Sadoc, descendiente de Aarón. Los esenios, probablemente sacerdotes sadocitas, consideran que el templo y su sacerdocio se había corrompido. Los sacrificios se ofrecían por manos impuras, el calendario lunar había sido alterado y el culto ya no reflejaba la pureza de la alianza. Por eso en los textos de Qumran se habla constantemente del sacerdote impío, probablemente refiriéndose al sumo sacerdote oficial de Jerusalén. En oposición, ellos reconocían a su propio líder como el maestro de justicia, quien representaba la línea legítima y pura de la tradición sacerdotal. Hacia el año 150 a.C., este grupo se retira al desierto de Qumran, cerca del Mar Muerto, para vivir según el nuevo pacto, restaurando en comunidad la pureza que el templo había perdido. El retiro de los esenios no fue una simple disidencia política, fue un acto espiritual e iniciático. Ellos encarnaban la idea de que el verdadero templo debía ser interior. Hasta que venga el Mesías de Aarón y de Israel, escriben, guardaremos la pureza de la comunidad, que es un santuario espiritual. Esto significa que la comunidad del Qumran se consideraba el templo invisible, donde cada miembro era una piedra viva. Este pensamiento resonará después en el cristianismo primitivo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu? 1 Corintios 6:19. Por eso su ruptura con Jerusalén prefigura la transición del culto exterior al culto interior, de la religión ritual a la espiritualidad iniciática, el mismo movimiento que el maestre lee como signo del paso de una humanidad material a una humanidad crística. El desierto de Judá, donde se establece, tiene también un valor simbólico. En toda la Escritura, el desierto es el lugar de purificación y revelación donde Dios habla al corazón. Moisés recibe la ley en el desierto. Elías encuentra a Dios en el silencio suave del desierto. Y Juan, el Bautista, que probablemente tuvo contacto con los esenios, predica allí el bautismo de conversión. Así, el retiro de los esenios es una vuelta al origen, al espacio donde la palabra puede ser escuchada sin el ruido del mundo. El desierto representa el espacio interior donde el alma se purifica de los falsos sacrificios, los del ego, y se ofrece a Dios como altar viviente. Como vemos, la separación de los esenios del Templo de Jerusalén fue una crisis visible que expresaba una transformación invisible realmente, el desplazamiento del centro sagrado de la piedra al corazón, del sacrificio animal a la purificación del alma, del templo exterior planteado por el Templo de Jerusalén al hombre como templo del espíritu. Fue una crisis profunda. Meditemos ahora sobre los fariseos, los saduceos, ya lo hemos hecho sobre los esenios. Estos tres son tres caminos dentro del judaísmo del Segundo Templo. Pero antes de ello, busquemos la etimología de la palabra secta que ha utilizado el maestre. Secta proviene del latín, nos dicen, que a su vez deriva del participio secutus del verbo sequi, que significa seguir. Esta raíz transmite la idea de un grupo de personas que sigue a un líder o a una doctrina particular. Pero en el latín clásico, secta tenía varios significados: forma de vida, manera de pensar, norma de conducta, escuela filosófica o facción religiosa. Y hay otra interpretación etimológica que sugiere que secta podría venir de sectus, que significa cortar o separar. Esta acepción última enfatiza el carácter de ruptura o separación de una secta respecto a una corriente principal, como una decisión ideológica o religiosa. ¿Cuál escogemos? Con lo que conocemos de los esenios y los primeros cristianos, podríamos decir que cortar o separar es la acepción más adecuada, pues los esenios vivieron una ruptura de la corriente principal del judaísmo de esa época, e igual pasó con el cristianismo primero. Para comprender la visión de los fariseos, vamos a profundizar un tanto en Gilel el Viejo, que ya lo habíamos visto en otro propósito, y la línea farisea interior, que ya conocimos, aunque sea un poquito.
El maestro Gilel el Viejo, siglo I antes de la era, fue uno de los grandes fariseos, fundador de una escuela que enseñaba que la esencia de la ley era el amor al prójimo. Su famosa enseñanza es: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En esto se resume la ley. El resto es comentario. Este espíritu que busca el corazón de la ley más que su letra es muy semejante al tono de Jesús. Por eso muchos estudiosos ven una afinidad espiritual entre Jesús y la línea de Gilel frente a la línea más rígida de Shammai, también farisea pero más literalista. Así, cuando Jesús critica a los fariseos hipócritas, no se enfrenta al fariseísmo en bloque, sino a cierta deformación externa de su espíritu. Podría decirse que Jesús continúa y transfigura lo que Gilel había intuido, que la ley debía cumplirse desde el amor y no solo desde la observancia. Luego, durante los siglos primero antes de Cristo y primero después de Cristo, el judaísmo no era uniforme. Y como nos dice el maestro, existían tres grandes corrientes que Flavio Josefo describe como filosofías. No tanto religiones, sino modos de vida y de interpretación de la ley. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, administraban el templo y el culto oficial, rechazaban las tradiciones orales y solo aceptaban la Torá escrita. Negaban la resurrección, los ángeles, la inmortalidad del alma. Representaban, por tanto, el poder religioso y político, un judaísmo más externo, ligado al rito y a la pureza ritual. Sigamos avanzando en nuestra meditación. El maestro nos lleva a meditar sobre otra expectativa. Leamos lo que nos dice. Sin embargo, un estudio más profundo del Nuevo Testamento revela claramente una actitud desde los primeros cristianos, que se traduce por la esperanza y la espera. Para una gran parte del cristianismo naciente, el Mesías no había venido aún. Y no lo dice el maestro desde una perspectiva teológica tradicional, sino desde la mirada iniciática que busca el proceso vivo más que la definición dogmática. Pero también en el plano histórico hay fundamentos muy claros para lo que afirma. Veámoslo. En los primeros decenios después de Jesús, aproximadamente entre el año 30 y el 70 después de Cristo, no existía aún el cristianismo como religión separada del judaísmo. Había más bien comunidades judías mesiánicas que creían que Jesús era el ungido, Mesías, pero que, y esto es clave, seguían esperando la consumación del mesianismo, es decir, la instauración visible del reino de Dios. En otras palabras, creían que Jesús había sido el enviado, pero pensaban que su obra no estaba completa, que Él debía volver pronto para cumplir la parte final de la promesa. De hecho, la expectativa de la segunda venida, parucía, estaba muy viva. Pablo, por ejemplo, en sus primeras cartas, 1 Tesalonicenses 4, 15, 17, da a entender que él y sus contemporáneos verían la llegada del Señor en sus días. Esto muestra una comunidad que cree que el Mesías ya ha venido, pero que sigue esperándolo porque la redención todavía no se ha manifestado plenamente. Por eso el maestro dice que para una gran parte del cristianismo naciente el Mesías no había venido aún, no en el sentido de negar a Jesús, sino en el sentido de que su misión mesiánica estaba aún en proceso de revelación. En el plano textual, los textos del Nuevo Testamento están llenos de esta tensión entre el ya y lo todavía no. Jesús dice: el reino de Dios está entre vosotros, Lucas 17, 21, ya está presente, pero también enseña a orar: venga tu reino, Mateo 6, 10, todavía está por venir. Ese paradoja es central. La comunidad primitiva vivía una esperanza escatológica inmediata. Jesús había inaugurado el reino, pero no lo había consumado. En ese sentido, seguían siendo, como los decenios, una comunidad de la espera. Bueno, y para nosotros, el maestro nos invita a leer esto también interiormente para nuestra alma. El Mesías es el Cristo, la luz que viene a nacer en nosotros, como decía Pablo. Y aunque hemos recibido su semilla, el reino aún no se ha cumplido en nuestro interior.
Por eso el discípulo, incluso el más avanzado, sigue esperando al Mesías. Espera la plenitud de su venida, la integración total de Cristo en nuestro propio ser. Así, la frase del Maestro puede leerse doblemente. Para una gran parte del cristianismo naciente, el Mesías no había venido aún. No solo nos está describiendo un hecho histórico, sino una realidad espiritual permanente. El Cristo ha venido, el Cristo viene, el Cristo vendrá, y su llegada final ocurre en el corazón transmutado. Meditemos también sobre la función de los manuscritos del Mar Muerto, que es otro tema que ha introducido el Maestre. El descubrimiento de Qumran permite ver que las categorías del cristianismo, luz, tinieblas, verdad, bautismo, comunidad, esperanza mesiánica, ya existían en el mundo esenio. Esto no resta al cristianismo, sino que muestra su raíz. El Maestro lo entiende así: el Cristo histórico no surge en el vacío, sino que aparece como cumplimiento interior de una corriente espiritual ya preparada. Esenios y primeros cristianos serían entonces etapas de un mismo movimiento iniciático del espíritu, la conciencia del hombre que se sabe llamado a la alianza final. Veamos un poquito más. Como arquetipo, los esenios, una comunidad del nuevo contrato, y los primeros cristianos, la iglesia del Nuevo Testamento. Como rito, bautismos repetidos de purificación, los primeros cristianos, bautismo único de regeneración, iniciático. La esperanza de los esenios, venida de los dos Mesías. Para los primeros cristianos, la venida del Mesías. En la ética, los esenios trabajaban la pureza, la comunión, la obediencia. Los primeros cristianos en el amor fraterno, el vaciamiento. Y la meta de los esenios, preparar el reino de luz. Para los primeros cristianos, su meta, manifestar el reino de Dios en el corazón. Ambos, desde distintos grados, trabajan por el mismo fin: la restauración del hombre luz en la comunidad de los elegidos. En el lenguaje del Maestro, los esenios preparan el terreno telúrico y el cristianismo primitivo enciende en él la llama del espíritu. Es como que si dijéramos que los esenios construyeron el vaso, los primeros cristianos encendieron en él el fuego. Ambos servían a la misma luz que busca corporificarse en el alma humana. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a meditar esta parte del propósito psicológico 26, los esenios, quedando en el alma que encontramos el mecanismo de transmutación que el Maestro entregó en el propósito 25. Y luego el hecho de que a través de varios elementos el Maestro nos ha entregado hilos como para que nosotros podamos ver que efectivamente la tradición primordial continúa con su hilo de oro. No hay ruptura, hay cambio. Por supuesto, la humanidad va evolucionando. Dentro de poco vamos a continuar con la parte segunda de este propósito tan hermoso. Hasta pronto, amigos.